Buenas noches nuevamente, señor secretario. Por favor, para la reinstalación de la presente sesión, que fue suspendida por un imprevisto técnico, en este momento solicito comedidamente que tome el quórum correspondiente. Señor presidente, señores vocales, buenas noches nuevamente. Siguiendo su disposición, procedo a tomar asistencia con el fin de constatar el quórum. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, señor secretario. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente. Presente. Vocal Damián Larco Guamán. Presente. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente, señor secretario. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 5 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión extraordinaria. Gracias, señor secretario. Se reinstala la presente sesión, siendo las 21:03 y por favor, para la ciudadanía que conozca, existió un problema técnico con la energía eléctrica en el Consejo de la Judicatura, razón por la cual solicito comedidamente al área técnica, dirección administrativa y, de ser el caso, dirección de tecnologías, tomar contacto en este momento con la empresa eléctrica. De igual manera solicito que se emita el informe correspondiente sobre esta situación que acaba de ocurrir. Señor secretario, en la suspensión de la sesión tenía la palabra el doctor Alfredo Cuadros. Por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas noches. Una vez más dejando constancia de este corte de energía eléctrica imprevisto. Como no sé exactamente qué punto me quede, voy a pasar a hacer un breve resumen de los puntos principales que estaba exponiendo. Primero, recordar que tenemos una comunicación que fue leída al inicio de esta sesión, recién ingresada al Consejo de Legislatura el día de hoy en horas de la tarde, en donde se comunica la Comisión de Servicios del señor Fiscal General subrogante. Luego de esto también hablé acerca del criterio vinculante que tiene el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, retomando las palabras que ya dio el doctor Favara y la doctora Magali Ruiz previo a mi intervención. Y que por último, que por responsabilidad debemos garantizar la buena prosecución del servicio de justicia. Y eso es lo único que quería dejar constancia. Insisto, no sé en qué punto exactamente me quedé, pero aprovecho para dejar constancia de estos puntos y hacer este resumen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Si es que no existen más, en este momento, más intervenciones por parte de las vocalías, voy a dar antes de nada quiero dar la palabra a las áreas técnicas primero, para que validen la información que consta en el proyecto de resolución y las validen. Si es que existe alguna observación, es el momento oportuno para hacerlo fundamentando. Gracias. La Dirección de Asesoría Jurídica tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por cuanto el señor secretario ha dado lectura, el oficio emitido por el señor doctor Fiscal General del Estado, pues, en la que establece sobre la Comisión de Servicios, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en el ámbito de sus competencias, sugiere ante el Pleno mejorar un poco el texto en cuanto a la resolución, con la finalidad de poder garantizar los servicios de justicia de forma inmediata. No sé si me permite, en la parte de la vigencia, por favor. Secretaría, por favor, ubicar el texto. La vigencia. Ya. En disposiciones finales, sugiero incluir una segunda, por favor. Sugiero el siguiente texto, señor presidente, con la finalidad que Secretaría tome nota. Proceda. Segunda. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Gracias. Y en lugar de única, primera, por favor.
En vez de disposición final, disposiciones finales, por favor. Correcto. Ese es el texto propuesto, señor presidente. Gracias. Con la finalidad de cumplir con lo que establece el reglamento, señor secretario, proceda a leer nuevamente las disposiciones finales. Con su venia, señor presidente. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Hasta aquí el texto. El área técnica de talento humano, por favor, si los datos están consignados previo a realizar una moción en el texto que se encuentra ahí, se encuentran correctos los nombres, por favor. Señor presidente, sin observaciones en el texto. Gracias. Con lo que se encuentra agotado el debate, en este momento realizaré yo una moción. Primero, es necesario indicar, señora vocal y señores vocales de este pleno, y la ciudadanía que nos observa. Iniciemos reconociendo que esta designación surge de una consulta elevada por la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado al Procurador General del Estado. Respecto a la posible vacancia temporal del cargo del señor fiscal general y la necesidad imperiosa de un encargo que garantice la continuidad institucional y garantizar los servicios de justicia. Esta consulta, notificada en copia a este Consejo, nos obliga a actuar con el irrestricto apego a la Constitución, a la ley y al pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General del Estado, que establece con claridad que corresponde a este órgano colegiado designar un fiscal general encargado ante la ausencia del titular. No hay margen para interpretaciones ambiguas, es nuestra responsabilidad defender la estabilidad del sistema de justicia, evitando cualquier vacío de poder que pueda ser explotado por fuerzas oscuras que atenten contra el Estado de Derecho. En este contexto, como vocales del Consejo de la Judicatura, emprendemos un análisis exhaustivo, particularmente quien habla. Esta presidencia realizó un análisis riguroso de los perfiles de los candidatos, priorizando no solo el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, sino también la capacidad de enfrentar los desafíos que azotan a nuestra nación. En este caso, tiene que entender la ciudadanía que en los informes técnicos nosotros observamos, como lo había anunciado anteriormente, tenemos información que ha sido remitida por la propia Fiscalía General del Estado, encontrando un listado de fiscales provinciales encargados y adicionalmente un listado de coordinadores. Sobre la base de esto, había también manifestado que existe ciertas categorías o ciertos parámetros, y uno de los parámetros que la Dirección de Talento Humano, conjuntamente con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, estableció de estos listados de las personas que ocupan un cargo de fiscal, en el caso de fiscales provinciales y de coordinadores, cuáles tienen sanciones disciplinarias o no. Pero adicionalmente se puede observar que existe en el mismo informe de Talento Humano el tiempo de servicio que llevan en la Fiscalía General del Estado. En este caso, podemos observar y hacer el siguiente análisis. Del listado de fiscales provinciales encargados, sabemos que hoy por hoy, así como existen las judicaturas, en donde tenemos un déficit de jueces, la Fiscalía también sufre del mismo problema. Y eso ha obligado a la titular de la Fiscalía General del Estado a realizar procesos de encargo a través del órgano regular, siguiendo el procedimiento establecido en la norma que el Pleno de este Consejo ha realizado. En este momento, para la Fiscalía General del Estado, realizar un proceso de designación nuevamente de un fiscal provincial podría ocasionar un problema que de cierta manera
derivaría nuevamente en que el ámbito penal a nivel provincial pueda verse afectado. Sobre todo porque el hecho de designar e encargar a un fiscal provincial implica una curva de aprendizaje y eso significa que podrían existir graves y serias consecuencias en el sistema penal del Ecuador. Por eso creo que es necesario estacionar nuestro análisis en el listado de coordinadores, en donde tenemos a 3 personas. Dentro de estas 3 personas que actualmente son fiscales, tenemos dentro de la unidad de transparencia de lucha contra la corrupción a la doctora Susana María León Rodríguez León, al doctor Jorge Arcos Cuaspás y el doctor Leonardo Alarcón Argudo. De estos 3 nombres que constan acá, como he manifestado, entrar a un análisis sobre las fiscalías provinciales encargadas sería nuevamente generar un problema en el sistema penal a nivel provincial y obviamente que tiene una connotación a nivel nacional. De este listado de coordinadores de los 3 últimos nombres que he dado, podemos observar, conforme los informes técnicos que ha sido incluso verificado con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en el subcomponente que tenemos de control disciplinario, de los 3 postulantes, la doctora Susana Rodríguez León tiene una amonestación, es decir, podría excluirla porque uno de los requisitos básicamente también se basa sobre y se centra sobre la probidad. Lo que quedarían en 2 postulantes, 2 fiscales generales, 2 fiscales que actualmente ocupan un lugar en la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, siendo estos el doctor Jorge Cuaspás Arcos y el doctor Leonardo Alarcón Argudo. En el caso del doctor Jorge Cuaspás Arcos, conforme se establece y se evidencia del informe técnico, tiene una experiencia de aproximadamente 22 años. En el caso del doctor Leonardo Alarcón Argudo, además de no tener ningún tipo de sanción, al igual que el doctor Cuaspás, tiene 23 años, es decir, tiene mayor experiencia. Pero adicionalmente, en el caso del doctor Alarcón, considero que tiene una carrera impecable dentro de la Fiscalía General del Estado. Considero que los estándares en el cual se encuentra actualmente el sistema de justicia es necesario contar con un perfil con el que mantiene el actual y el referido profesional. Además, en el Ecuador, que como se ha visto, el asediado por el crimen organizado y la corrupción endémica, necesitamos profesionales que no solo cumplan la ley, sino que además defiendan con fervor patriótico los intereses de la ciudadanía en el ámbito penal. Más aún, es urgente contar con un fiscal encargado. Varias de las razones han sido expuestas por la doctora Magalí Ruiz, quien mejor que ella conoce desde dentro cuál es la tarea que realiza la Fiscalía General del Estado, sobre todo en las audiencias extenuantes que tiene un fiscal. El magíster Alarcón posee una formación académica excepcional, de lo que se puede observar en las hojas de vida, y además específicamente en materia penal. Cuenta con un máster en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja y especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena. Esta experticia no es solamente un rédito académico, sino un arma estratégica para combatir el narcotráfico, lavado de activos y las redes criminales que amenazan a nuestra sociedad. Su designación, si es que es en este caso acogida por el Pleno, no es una mera formalidad. Considero que sería un golpe decisivo contra la impunidad que ha socavado la confianza de la ciudadanía y que obviamente también repercute en la falta de credibilidad institucional. Dentro del análisis que se hace de las hojas de vida,
analizando también el informe técnico emitido por Talento Humano, insisto nuevamente, de la información proporcionada por la propia Fiscalía General del Estado, en su destacada carrera se le han encomendado roles de alta complejidad y relevancia. Como coordinador de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Fiscalía General del Estado, que es precisamente una de las categorías que nosotros estamos analizando en este momento. Al frente de esta unidad de élite ha demostrado alta dirección en operaciones sensibles, desmantelando casos de corrupción que han sacudido los cimientos del poder político y económico. Considero que es necesario subrayar la imperiosa necesidad de que este pleno convocado a raíz de la comunicación oficial de la Fiscalía General del Estado que informa sobre la Comisión de Servicios al exterior del doctor Wilson Toainga Toainga, máxima autoridad titular. Ante esta posible ausencia temporal no podemos permitir la cefalía de un organismo vital que dirige la investigación preprocesal y procesal de los delitos en pos de la verdad y la justicia. Por estos elementos, insisto nuevamente, conforme los elementos técnicos que han sido señalados en su momento, tanto por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica como el área técnica, la Dirección Nacional de Talento Humano, me permito mocionar que en el artículo 1 y en el artículo 2, en los textos que se encuentran en este momento como señalados en amarillo, se pueda establecer y mocionar al magíster Carlos Leonardo Alarcón Argudo. Por favor, esa sería la moción para que conste en el artículo 1 y 2 de la resolución que en este momento se encuentra a discusión del cuerpo colegiado. Siendo esta la moción, señor secretario. Señor presidente, procedemos a tomar nota en el artículo 1 y 2. Gracias. Se encuentra copiado el nombre indicado por usted, señor presidente. Gracias. Siendo así, señor secretario, elevado a moción el texto que se encuentra propuesto, por favor, para que usted pueda continuar con el procedimiento. Señor presidente, procedemos a consignar su moción. ¿Existe algún apoyo de los señores vocales? La palabra, señor presidente. El señor doctor Favara, ¿tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Quisiera comenzar esta intervención aclarando a la ciudadanía de que este pleno del Consejo de la Judicatura no está designando fiscal titular. Que no nos llamemos a engaño o a confusión. No estamos tomando la decisión de designar un fiscal titular, porque podría considerarse de que este fue un acto atropellado, de que este fue un acto, no sé, premeditado o con algún otro tipo de matiz. El Consejo de la Judicatura lo que está haciendo es cumplir con su deber constitucional y también legal, dispuesto por la Procuraduría General del Estado ante un pedido de licencia del señor fiscal subrogante, doctor Wilson Toainga Toainga, quien en comisión de servicios, como se escuchó al inicio de la sesión, va a salir del país a cumplir con algo propio de sus actividades. En su momento tendrá derecho a sus vacaciones, a una licencia por cualquier otro motivo, como bien lo señaló la doctora Magali Ruiz, a tener a alguien que le apoye en su gestión cuando requiera comparecer quizá
a varias diligencias que se señalen en causas de fuero al mismo tiempo. En definitiva, es tener, como es lógico en cualquier institución, un backup, que la primera autoridad tenga a alguien que le pueda tomar la mano, tomar la posta para cumplir esas actividades. No estamos designando fiscal titular. Eso le compete de manera privativa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que inició ya el correspondiente proceso de selección de méritos, oposición y control ciudadano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco es que de manera arbitraria el Consejo de la Judicatura escoge los nombres que se han incluido en el informe de talento humano, de jurídico y de la Dirección General, que hay que reconocer también su trabajo porque han tenido que elaborar durante todo el día de manera muy intensa para poder cumplir con esta obligación. Hay que reconocer que han trabajado requiriendo los perfiles, requiriendo la información, validando y verificando en los diferentes sistemas si es que el personal, el listado que constan en los informes técnicos cumplen con los requisitos generales para ser fiscal general del Estado, y si no se hallan inmersos en algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad para el desempeño de la función. Y decía que no es arbitrario tampoco porque hemos tenido en nuestro poder el listado de los diferentes señores fiscales provinciales que dispone el país, en un número de 23, a quienes se les ha solicitado y se ha revisado su formación profesional y académica, el tiempo de experiencia y si registra o no sanciones como un parámetro lógico de probidad, como bien anotó el señor presidente. Muchísimos de estos nombres, a los que tengo el gusto de conocer, cumplen más allá y con sobra de razones y méritos la posibilidad de acceder a este encargo. Pero bien decía el señor presidente que tampoco puede el Consejo de la Judicatura desmantelar una estructura que de por sí ya termina siendo incompleta e insuficiente en razón de que hay encargos en las fiscalías provinciales. Por ejemplo, y sin desmerecer a ninguno de los miembros de la lista, con buenos ojos, como no habríamos visto el caso de la doctora Mayra Soria, encargada en Pichincha, quien ha cumplido siempre una destacada labor, pero que ya está encargada en este momento y con lógica de dirigir la Fiscalía Provincial en una de las provincias más críticas que tiene el país, como es Pichincha, y lo hace de manera acertada. El caso de la provincia de Tungurahua, tuve la oportunidad de conocer también al doctor Fabián Chávez Zambrano, funcionarios de carrera, todos, la mayor parte superan los 20 años de experiencia. Pero sería ilógico que para reemplazos temporales el Consejo de la Judicatura desmantele una provincia para tener que volver a seleccionar un fiscal provincial. Y de manera particular, señor presidente, usted ha hecho bien en mencionar un aspecto que yo lo remarco, y es que la Procuraduría General del Estado no solamente emitió un pronunciamiento, un dictamen, absolviendo la consulta, sino fijó los parámetros para que el Consejo de la Judicatura escoja al fiscal encargado. En la parte final de su dictamen, en el pronunciamiento que va en el número 3, nos dice con claridad: en ambos casos, la ausencia definitivo temporal le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el numeral 1
del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, designar temporalmente a la autoridad antes indicada hasta que se culmine el proceso de designación del nuevo titular a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considerando que ésta siempre debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley para desempeñar el referido cargo, y eso es lo que verificó Talento Humano, procurando, tal como pretende el espíritu de la norma, y para garantizar la eficiencia en la continuidad del servicio y la consolidación de la confianza de la ciudadanía, que la referida persona goce de reconocida probidad y cuya formación académica, experiencia y trayectoria de capacitación evidencien un elevado estándar de excelencia, solvencia ética, lucha anticorrupción y distinción profesional. Estos son los parámetros que nos puso la Procuraduría General del Estado, a los que debemos remitirnos. Y efectivamente, la propuesta, la moción del señor presidente del Consejo coincide plenamente con aquellos requisitos, con aquellos parámetros de carácter general, toda vez que el doctor Carlos Leonardo Alarcón Argudo es coordinador número 1 de las unidades de lucha contra la corrupción. Es decir, la Procuraduría nos dijo, busquen a fiscales que se hayan destacado y pertenezcan a esta unidad especializada que tiene una ardua tarea en el combate a la corrupción y que por supuesto tiene ya una especialidad. Los fiscales cuyos nombres constan aquí, todos valiosos por supuesto, ejercen actualmente ya esa función. Por otra parte, nos ha dicho que se debe gozar de una reconocida probidad. Yo creo que en el ámbito de la probidad es esencial no registrar sanciones administrativas, no haber tenido conflictos en el desempeño de sus labores y de la documentación recabada por Talento Humano, la Dirección Jurídica y y la Dirección General, se puede determinar con claridad que el mencionado profesional, el doctor Alarcón Argudo, no registra ningún tipo de sanciones. Y cuando nos referimos también a la especialidad, a la experiencia profesional y académica específica, encontramos que el doctor Alarcón, a más de una especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena, ha obtenido también un título de magíster en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja. ¿Qué nos lleva a la reflexión? Esta maestría en Criminalidad Compleja es de reciente data en una de las universidades del país, a la que hasta ahora han podido acceder, entiendo yo, no más allá de 30 o 40 profesionales del derecho y especialmente de fiscalía y de la función judicial, así como abogados en libre ejercicio. Esta titulación de cuarto nivel nos conduce a pensar, a inferir de manera cierta, que cuenta con conocimientos actualizados, ¿no? De no solamente cómo enfrentar nuevas modalidades de delito, nuevas y complejas maneras de delinquir a nivel nacional e internacional. Por tanto, también cumple con otro de los parámetros que el señor Procurador General del Estado estableció en su dictamen o pronunciamiento. Con estas consideraciones
no de manera arbitraria, no a dedo, sino con un informe técnico, este Pleno va a adoptar una decisión y una resolución para este encargo. Por las consideraciones fácticas, las consideraciones jurídicas que he anotado, apoyo la moción del señor presidente en el sentido de que se designe al doctor Carlos Leonardo Alarcón Argudo para esta función. Gracias, señor presidente. Gracias. Si es que no existe alguna intervención adicional, podría... por favor, en este momento el economista Damián Larco tiene la palabra. Señor presidente, señor secretario, colegas vocales, muy buenas noches. Con relación al tema de referencia, análisis y resolución para designar a la autoridad que reemplazará al fiscal general del Estado subrogante en caso de ausencia temporal o definitiva, debo manifestar y señalar lo siguiente. Considero absolutamente justificado el criterio jurídico contenido en el oficio número 13372 de fecha 2 de octubre de 2025, suscrito por el Procurador General del Estado, abogado Juan Carlos Larrea. En efecto, por virtud del artículo 178 de la Constitución, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Y la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, pero que forma parte de la función judicial, tal como expresamente lo reconoce el artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial. Un órgano de la importancia y trascendencia como la Fiscalía General del Estado no puede ni debe, en un Estado constitucional de derechos y justicia, quedar en acefalía. Es obligatorio y necesario por toda la ciudadanía ecuatoriana garantizar la continuidad institucional. Lo esencial del oficio antes citado consiste en que la subrogación procede cuando un servidor reemplaza a otro que se encuentra temporalmente fuera de su puesto, y el encargo procede cuando un puesto se encuentra vacante. Por eso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 47 y 290 del Código Orgánico de la Función Judicial, la subrogación constituye la figura aplicable ante la ausencia temporal o definitiva del fiscal general del Estado titular, cuyas funciones son asumidas por el fiscal general del Estado subrogante. Sin embargo, en caso de ausencia temporal o definitiva del fiscal general del Estado subrogante, quien en la especie se encuentra ejerciendo las funciones del titular en virtud de la ausencia definitiva, resulta aplicable la figura del encargo, según los términos previstos en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 271 de su reglamento. De esta manera se designa a un servidor que asuma las funciones hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe, mediante concurso de méritos y oposición, la autoridad titular. En cualquier causal, en ausencia definitiva o temporal, le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, designar temporalmente a la autoridad antes indicada, hasta que se culmine el proceso de designación del nuevo titular a cargo del Consejo de Participación Ciudadana, considerando que ésta debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley para desempeñar su referido cargo. Por esta razón, me adhiero a la moción y manifiesto mi voto favorable a favor de designar al magíster Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general del Estado subrogante. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Señor secretario, por favor, en este momento, dando la moción con los apoyos necesarios, solicito que se tome la votación correspondiente.
Señor presidente, con su autorización, procedo a consignar los votos de los señores vocales. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. Con base en lo expuesto en mi primera intervención, el sistema de justicia de un país democrático no puede funcionar sin el aparataje completo que cubra estas eventualidades. Y con mi pensamiento en los derechos de todos los usuarios, en especial de las víctimas, y asegurando el acceso a todas estas personas al sistema de justicia en todo momento, mi voto es a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. En momentos donde la confianza ciudadana en las instituciones se ve constantemente puesta a prueba, es imperativo que las decisiones institucionales relacionadas con el nombramiento de cargos de tan alta investidura se realicen bajo criterios de idoneidad, independencia, transparencia y compromiso con el interés general. La importancia de este nombramiento no radica solamente en el nombre que se proponga, sino en el mensaje que esta designación envía al país entero. Un mensaje de compromiso con la transparencia, con la justicia y con la construcción de instituciones sólidas y legítimas. Por ello, mi voto es a favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se resuelve designar a la autoridad que reemplazará al fiscal general del Estado subrogante en caso de ausencia temporal o definitiva. Gracias, señor secretario. Por favor, indique a este cuerpo colegiado si es que existen puntos adicionales en el orden del día. Señor presidente, cúmpleme en informar a este pleno que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 9:39. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.